Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Yo voy al Padre. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 14 de Juan es un bello ejemplo de cómo se practicaba la catequesis en las comunidades de Asia Menor al final del siglo I. A través de las preguntas de los discípulos y de las respuestas de Jesús, los cristianos se iban formando la conciencia y encontraban una orientación para sus problemas. Así, en el capítulo 14 tenemos la pregunta de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y la respuesta de Jesús. Y la pregunta de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y la respuesta de Jesús. Y ahora la pregunta de Judas: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y la respuesta de Jesús. La última frase de la respuesta de Jesús a Felipe constituye el primer versículo del Evangelio de hoy y es el resumen de la respuesta de Jesús a Felipe. Felipe había dicho: muéstranos al Padre y esto nos basta. Moisés había preguntado a Dios: muéstranos tu gloria. Dios respondió: no podrás ver mi rostro porque nadie podrá verme y seguir viviendo. El Padre no podrá ser mostrado. Dios habita una luz inaccesible. A Dios nadie le ha visto nunca. Pero la presencia del Padre podrá ser experimentada a través de la experiencia del amor. Dice la primera carta de San Juan: quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Jesús dice a Felipe: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Observando el mandamiento de Jesús, que es el mandamiento del amor al prójimo, la persona muestra su amor por Jesús. Y quien ama a Jesús será amado por el Padre y puede tener la certeza de que el Padre se le manifestará. En la respuesta a Judas, Jesús dirá cómo acontece esta manifestación del Padre en nuestra vida. La pregunta de Judas refleja un problema que es real hasta hoy. A veces aflora en nosotros los cristianos la idea de que somos mejores que los demás y que Dios nos ama más que a los otros. ¿Hace Dios distinción de personas? La respuesta de Jesús es sencilla y profunda. Él repite lo que acabó de decir a Felipe. El problema no es si los cristianos somos amados por Dios más que los otros, o si los otros son despreciados por Dios.
No es este el criterio de la preferencia del Padre. El criterio de la preferencia del Padre es siempre el mismo, el amor. Si uno me ama, aguardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Quien no me ama no guarda mis palabras. Independientemente del hecho de que la persona sea o no cristiana, el Padre se manifestará a todos aquellos que observan el mandamiento de Jesús, que es el amor por el prójimo. ¿En qué consiste la manifestación del Padre? La respuesta a esta pregunta está impresa en el corazón de la humanidad, en la experiencia humana universal. Observa la vida de las personas que practican el amor y hacen de su vida una entrega a los demás. Examina tu propia experiencia, independientemente de la religión, de la clase, de la raza o del color. La práctica del amor nos da una paz profunda y una alegría que consigue convivir con el dolor y el sufrimiento. Esta experiencia es el reflejo de la manifestación del Padre en la vida de las personas y es la realización de la promesa: yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesús termina su respuesta a Judas diciendo: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús comunicó todo lo que oyó del Padre. Sus palabras son fuente de vida y deben ser meditadas, profundizadas y actualizadas constantemente a la luz de la realidad siempre nueva que se nos envuelve. Para esta meditación constante de sus palabras, Jesús nos promete la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias, Señor, por darme una madre como María, modelo de fe y fidelidad. Ella sí supo acogerte en todo su ser. Contigo, Señor, lo fácil y lo difícil es posible. Por eso te pido que me ayudes a cumplir en cada momento tu voluntad. Amén. Bendecida jornada para todos.